pues el día de hoy tenemos a Rox, bueno, Rosa Laura. Ella estudió la licenciatura en física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente está haciendo la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es estudiante adscrita al Instituto de Ciencias Nucleares y trabaja con el profesor Daniel Sudarsky. Bueno, los dejo con Rox. Bueno, pues vamos a comenzar la charla. Les voy a platicar un poco sobre el tema de investigación que he estado realizando durante la maestría en el Instituto de Ciencias Nucleares, bajo la tutela del doctor Daniel Sudarsky, como les comentaba Melissa. El tema de esta charla lleva este nombre, que es teorías de colapso e inflación eterna. Vamos a... Ay, justo lo que me recomendaron. Bueno, vamos a explicar un poco cuál era el modelo cosmológico hasta antes de introducir el periodo de inflación, cuál es la importancia que este periodo tiene en el contexto cosmológico, así como también algunos detalles sobre aspectos matemáticos que se introducen. Posteriormente veremos qué es la inflación eterna y los problemas que actualmente presenta este formalismo. Paralelamente, como lo comentaba en el resumen, vamos a analizar qué es el problema de la medición en mecánica cuántica y por qué de primera instancia puede parecer que estoy hablando de dos temas completamente distintos. Puede parecer eso, pero mostraremos que no es así, que hay un vínculo muy estrecho entre los problemas de interpretación de la mecánica cuántica y el periodo de inflación en cosmología. Más adelante les voy a platicar un poco sobre el enfoque que nosotros tomamos para tratar de dar solución a este problema. Bueno, comenzamos con el modelo antes de inflación. Antes de 1980, el marco estándar de la cosmología se reducía a decir únicamente que el universo había surgido a través de lo que se conoce como el Big Bang, y que a partir de aquí el universo se expandió y se enfrió lentamente. Entonces, así desde hace 13.7 billones de años, como muchos sabrán. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales de este proceso? Que el universo era totalmente uniforme, que quiere decir que para cualquier lado que nosotros miramos se ve de la misma manera en cualquier dirección también. El universo era geométricamente plano. Estas eran las hipótesis. ¿Qué problemas surgían? Ya los comentaban, si algunos de ustedes estuvieron en la charla pasada, seguro escucharon que les decían que había un problema que se conoce como el problema en regiones causales, que si medíamos la temperatura del CMB en dos regiones distintas, obteníamos el mismo valor. Entonces esto no se podía explicar porque estas regiones causalmente estaban desconexas. Entonces, este es uno de tantos problemas que presentaba la cosmología antes de introducir el periodo de inflación, hasta que en 1980 llega Alan Guth y modifica este modelo estándar, introduciendo lo que se conoce como el periodo de inflación, en el cual el universo sufrió una expansión acelerada. ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Que cualquier arruga o cualquier curvatura que en ese momento pudo haber tenido nuestro universo fue planchada, así entre comillas. Este periodo de inflación lo que hace es como una especie de plancha que quita todo tipo de inhomogeneidad y permite las condiciones justas que yo mencionaba antes. Ahora bien, esto es muy platicadito. En el contexto cosmológico, ¿cómo lo trabajamos? Partimos de una acción de Einstein-Hilbert, con un campo escalar de inflatón. En breves instantes les explicaré por qué este campo. Entonces, consideramos un espacio de Friedman-Robertson-Walker que es homogéneo isótropo, con K igual 0. Este es el elemento de línea que describe esta métrica, donde T es el tiempo físico. Es decir, es el tiempo de un observador comóvil. Entonces, tenemos nuestra acción, tenemos la métrica. Como ya les decía, en este periodo de inflación se caracteriza por ser un
un periodo de expansión acelerada, y uno de los éxitos más grandes que ha tenido es que puede dar cuenta de las primeras inhomogeneidades del universo. Es decir, puede explicarnos la primera formación de estructura de la materia. Ahora bien, ¿por qué introducir un campo escalar de inflatón? Nosotros, de acuerdo a las observaciones, hemos visto que se tuvo este periodo de expansión acelerada. Es como pudimos haber puesto una constante cosmológica a mano en nuestra acción, pero ¿qué es lo que hacemos? Escribimos, en este caso, que este potencial represente a nuestra constante cosmológica. ¿Cuál es la ventaja? Que a través del campo de inflatón tendremos una constante cosmológica que se prende y se apaga. Aquí podemos ver uno de los modelos con los que se explica este periodo, y es mediante esta figura un poco esquemática que tomé de un artículo de Steinhardt, a donde nos dicen, tenemos por un lado cuál es la energía del campo de inflatón, y por otro lado tenemos en cómo va cambiando este campo de inflatón a lo largo de un periodo. Inicialmente podemos pensar que el campo de inflatón es una pelotita que se encuentra en el punto más alto de este valle. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí la constante cosmológica, podemos pensar que es una constante cosmológica que está encendida. Esto viene y podemos pensar que esto, como si el campo fuera rodando. Entonces, viene rodando, aquí estamos en el periodo de inflación, hasta que llega aquí esta flechita que está indicando, que se ve como que algo se mueve, estaría indicando un periodo que se conoce como el periodo de reheating. Y hoy estaríamos representados con esta pelotita que está aquí un tanto estática, en el sentido de que ya no estamos en esta expansión tan acelerada del universo. En el periodo, estamos en expansión, sí, pero no tan acelerada como se vivió en el periodo de inflación. Esto es muy importante. Entonces, iniciamos de tener en este periodo una constante cosmológica encendida y eventualmente se fue apagando. En este periodo de reheating es importante destacar que es donde se empiezan a tener las primeras contribuciones para que se pueda formar la estructura. Ahora bien, esto es lo que se conoce como inflación. Hasta aquí no he dicho nada al respecto de inflación eterna. Nosotros podemos pensar qué es la inflación eterna, cómo representarla. En 1983, justo Steinhardt, la persona de la cual tomé esta imagen, señaló un punto que es muy importante, porque al campo de inflatón, cuando lo introdujeron, únicamente lo trataban como un campo clásico. Él lo que dice es, no, hay que darle un tratamiento cuántico a este campo. Y de primera instancia parece que es algo simple, entre comillas también, y se dan cuenta que al dar este tratamiento cuántico surgen problemas. Vamos a analizarlos con cuidado. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros sabemos que la acción 1, a ver si puedo regresar aquí, esta acción, que es la acción de Einstein-Hilbert, nosotros podemos variar, ya sea con respecto al campo, con respecto a la métrica. Entonces, ¿qué tendríamos en ese caso? En ese caso, lo que nosotros tendremos es, por un lado, las ecuaciones de Einstein y, por otro, la ecuación de Klein-Gordon al variar con respecto del campo. En este caso, nosotros vamos a dar solución a esta ecuación utilizando la métrica de Friedman-Robertson-Walker. Entonces, las expresiones que se obtienen para el campo son las siguientes. La ecuación número 5, que es una ecuación diferencial, al resolverla vamos a obtener soluciones que son funciones de Hankel. Entonces, nosotros buscaremos funciones que sean bien comportadas para tiempos remotos, es decir, que cuando el tiempo tienda a menos infinito, esto sea bien comportado.
Cuando nosotros hacemos esa elección, estamos haciendo a su vez la elección de un vacío, que es el vacío de Bunch-Davis para la cosmología. Ahora bien, resolviendo, para dar solución a la pregunta, ¿qué es la inflación eterna? Al tratar de cuantizar este campo, nosotros vamos a partir de decir que tenemos en un estado inicial este campo, es decir, cuando está encendida la constante cosmológica. En un estado inicial vamos a tener todos los modos en el vacío de Bunch-Davis, salvo el modo cero del campo. Pues con este modo cero del campo, al ser un modo muy grande, es con el cual nosotros vamos a expresar el periodo de inflación. Cuando calculan cuál es el valor de expectación de este campo, se dan cuenta que es proporcional al campo que se tiene para el modo cero. Cuando nosotros calculamos la incertidumbre cuántica del campo y comparamos, es decir, cómo está cambiando el campo a lo largo del tiempo, siendo, bueno, aquí hay un detalle que cambié, únicamente es un cambio de variables, cambié a tiempo conforme. Lo que se tiene es esta relación. Esta relación decimos que es la variación del campo sobre un tiempo de Hubble. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que las fluctuaciones están siendo mayores que el promedio mismo del campo. ¿Cómo se puede representar esto? El campo viene rodando y nosotros podemos calcular un promedio. Pero ¿qué es lo que pasa si empieza a fluctuar? Que eventualmente se va a quedar, no sé si ven el apuntador. Bueno, eventualmente en esta región donde están las pelotitas en color amarillo, casi rojo, ahí se puede quedar oscilando, debido a que la fluctuación es más grande que el promedio mismo del campo. Entonces, si se quedara fluctuando en esta región, ¿qué es lo que ocurriría? Que nosotros podríamos estar regresando a puntos más altos debido a estas fluctuaciones. Entonces, al estar oscilando de esta manera, nosotros podríamos decir que volvemos a comenzar un periodo de inflación. Y nuevamente, estamos descendiendo y si las fluctuaciones son mayores que el promedio mismo del campo, volveríamos a regresar aquí. Entonces, a eso es a lo que se conoce como inflación eterna. A que las fluctuaciones de este campo van a ser más grandes que no podrían permitir que el campo mismo llegue hasta este punto, que es a donde hoy nos encontramos. Pero ¿qué problemas tiene este formalismo? Número uno, ¿cómo rompemos homogeneidad e isotropía? Si nosotros estamos partiendo de un universo que es homogéneo e isótropo, ¿cómo podemos decir que se ha roto esta homogeneidad o esta anisotropía ahora? ¿Cómo se ha obtenido? También, ¿qué representan físicamente fluctuaciones cuánticas? O sea, cuando nosotros calculamos aquí una fluctuación, nosotros o queremos hacer una medición, sabemos que en mecánica cuántica estándar algo que nos enseñan es que apelamos a tener un observador o un aparato de medición. Entonces, al hacer esta medición, estamos involucrando un observador, pero en tiempos cosmológicos, en tiempos muy tempranos para el universo, ¿quién era el observador? ¿O cuál fue el aparato de medición que realizaba este proceso? Es aquí uno de los principales problemas que surge y de hecho atisba en problemas filosóficos, dar respuesta a una de estas preguntas. Y aquí partimos para introducir cuál es el problema que presenta la mecánica cuántica, que no nos permite escribir esto de manera que no apele a un observador o a un aparato de medición. Entonces, les voy a platicar brevemente en qué consiste este problema de la medición. Una manera de simplificarlo es como lo hizo Tim Modlin en 1995. Él escribió este teorema a partir del cual representa de manera concisa en qué consiste. Vamos a ver que tenemos tres postulados. El número uno me dice, la función de onda describe un sistema físico de manera completa. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo tengo la función de onda,
Tengo toda la información posible para este sistema. Número 2. La función de onda siempre tiene una evolución unitaria. Por ejemplo, está dada por la ecuación de Schrödinger. Y número 3. Cada vez que yo realizo un experimento, los únicos posibles resultados son los eigenvalores del operador que yo esté midiendo. Tenemos estas tres premisas y lo que él mostró en la cita que doy aquí es que si nosotros tratamos de mantener una teoría lógica, estas tres premisas no pueden ser verdaderas a la vez. Es necesario apelar a la negación de una de estas tres premisas para poder tener una teoría de la mecánica cuántica que sea lógica y consistente. Ahora bien, ¿qué notamos? Cuando negamos la premisa 1, ¿qué se obtienen? Las teorías de variables ocultas. ¿Qué es lo que nos dicen las teorías de variables ocultas? El nombre puede ser un poco confuso, porque realmente no es que tengan variables ocultas. Más bien, quiere decir que hay algo más de la función de onda que tiene información sobre el sistema físico que queremos describir. Cuando nosotros negamos la premisa 2, es decir, que la ecuación de Schrödinger gobierna en su totalidad un sistema cuántico, estamos apelando a teorías de evolución no lineal que se conocen en la literatura como teorías de colapso, de las cuales voy a hablar en un momento un poco más. La premisa número 3, cuando se niega, genera el camino para resolver este problema a través de la teoría de muchos mundos o muchas mentes. Es decir, que hay más valores para estos experimentos, más resultados que están en otros mundos o que están en otras mentes, que son teorías desde mi punto de vista un poco confusas y enredadas. Entonces nosotros, para dar solución a este problema, negamos la premisa número 2, es decir, que la ecuación de Schrödinger gobierna en su totalidad al sistema mismo. Nosotros vamos a trabajar con teorías que se conocen como teorías de colapso. Aquí lo escribo un poco platicado, más que en las ecuaciones mismas. Estas teorías, voy a escribir cuáles son las características. Y es que son teorías no deterministas y no lineales. Pero ¿qué trabajo es el que realizan? Que unifican dos puestos de la mecánica cuántica de evolución, que es, por un lado, la evolución lineal, dada por la ecuación de Schrödinger, pero no todo el tiempo. Hay tiempos en los que vamos a tener evolución de Schrödinger y en otros tiempos tendremos esto que se conoce como colapso. Ustedes me podrían decir, pero la teoría estándar, Copenhague, ya hacía este trabajo. Y sí, en efecto, Copenhague ya tenía solución para este punto. Ellos no lo escribieron en estos términos, pero estaban negando la premisa número 2. Te dice, no todo el tiempo vamos a evolucionar con Schrödinger. A nosotros nos enseñan que hay algo que se llama colapso y que cada vez que realizamos una medición algo pasa que salta nuestro sistema. Entonces, ¿por qué buscar otra teoría y no quedarnos con Copenhague? Porque Copenhague no nos está explicando realmente qué está ocurriendo con este colapso. Te dice, mira, cuando tú observas, cuando tú mides, y entonces aquí es a donde empiezan estas preguntas. Entonces, ¿quién observa o quién mide? ¿O qué aparato necesito? ¿O se necesita una mente? Como en un libro de Adam Becker está llevado a este problema de manera sarcástica y dicen, se necesita tener PhD para que alguien se asome y pueda hacer una medición o qué es lo que realmente se necesita. Entonces, como escriben en términos ambiguos, cómo va a estar dada esta evolución no lineal, es por eso que se tiene un problema también en esta teoría de Copenhague, que es con la que nosotros aprendemos mecánica cuántica. Estas teorías de colapso, ¿qué es lo que nos dicen? Estas teorías de colapso objetivo justo buscan decirnos, bueno, no decirnos, sino lo que tratan de poner en términos objetivos, como su nombre lo dice, es que el colapso es algo que está permeando, que está sucediendo eventualmente, y que mientras no se tenga uno de estos colapsos, nosotros vamos a evolucionar con Schrödinger. En el momento en el que yo tengo un colapso,
que no estoy atribuyendo observadores, no estoy atribuyendo aparatos de medición. En ese momento en el que de repente ocurre un colapso de la función de onda, frena la evolución de Schrödinger y comienza esta evolución no lineal, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo saber cómo están ocurriendo estos colapsos? Esto, en estas teorías, lo que hacen es modelarlo con una tasa de colapso. Cada cuánto está ocurriendo un colapso se da con este parámetro lambda que describo aquí. ¿Y a qué se debe o a qué se postula que se atribuye este colapso? A un ruido que podemos pensar como un ruido blanco, que es un proceso estocástico, que está modificando esta tasa de colapso. Lo que está haciendo es decirnos cada cuánto ocurre un colapso, y este ruido blanco que surge de la interacción del sistema con el ambiente es lo que está generando estos colapsos. Entonces, en estos términos podríamos pensar que estas son las teorías de colapso. Ahora bien, estas teorías de colapso también tienen varias versiones. Una de ellas es la que nos dice que el colapso está ocurriendo de manera continua. Todo el tiempo están ocurriendo colapsos, todo el tiempo. Entonces, en ese caso, si únicamente vamos a tener colapsos, frenaría la evolución con Schrödinger y únicamente tendríamos esta evolución estocástica. El enfoque con el que nosotros vamos a trabajar en el contexto cosmológico se conoce como Semi-Classical Cell Consistent Configuration. ¿Qué es lo que nos dice? Este enfoque lo que nos está diciendo es que tenemos una métrica, tenemos un campo, tenemos el momento del campo y tenemos el espacio de Hilbert y un estado en el cual se encontraba nuestro sistema cuántico. ¿Qué representa esto? Estas son las variables que van a estar inmersas en las ecuaciones de Einstein semiclásicas. En estas ecuaciones, por un lado, voy a tratar de manera clásica a todos los elementos de curvatura, a todo lo que está vinculado con la geometría y las ecuaciones y la parte geométrica de las ecuaciones de Einstein. ¿Qué es lo que voy a tratar de manera cuántica? El tensor de energía-momento, que lo tengo del lado derecho y que más adelante, como ya les comentaba Melissa, les van a dar una plática sobre qué ocurre con la ecuación número 8, qué problemas tiene. Yo no voy a ahondar tanto en estos detalles. Ahora bien, este es el enfoque con el que nosotros estamos trabajando aquí. ¿Por qué trabajamos con este enfoque? Estas teorías, este enfoque, para que tenga relevancia y no presente ciertas inconveniencias para poder describir la parte geométrica de nuestros estados, es necesario trabajarla no con la mecánica cuántica estándar. Es necesario introducir una nueva versión de la mecánica cuántica para dar sentido a este modelo. Y las teorías con las que nosotros estamos trabajando son teorías que pertenecen a un conjunto de teorías que se conocen como teorías no lineales. Entonces, vamos a trabajar con estas teorías y este enfoque. Ahora bien, en estas teorías, nosotros podemos reescribir el estado inicial que les había presentado como un estado, nuevamente, donde todos los modos están en el vacío de Bunch-Davis, salvo el modo cero del campo, que representa el periodo de inflación. Entonces, aquí hacemos que el estado evoluciona, pero ya no de una manera lineal. Entonces, nosotros, al calcular cómo evoluciona este estado, lo hacemos mediante esta evolución que presento aquí. Aquí podemos ver, como algunos sabrán, en un método de interacción tenemos por un lado el hamiltoniano, que estaría dictando cuando tengamos una evolución de Schrödinger, y por otro lado tenemos este ruido. ¿Qué es lo que representa este lambda? Como les había comentado, este lambda representa cada cuánto están ocurriendo estos colapsos, cada cuánto está permeando este colapso en nuestro sistema, y también porque están interactuando con este ruido blanco. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Aquí
me adelanté un poco para que pudiera ser un poco más visible. Se ha encontrado en trabajos anteriores, cuando se buscan las primeras inhomogeneidades de este periodo de inflación, se ha encontrado que esta tasa de colapso lambda, la que nos dice cada cuánto está ocurriendo un colapso, es proporcional al modo del campo. ¿Qué significa esto? Que va a ser proporcional el número de colapsos que se presenten con el número del modo del campo. Entonces, ¿qué es lo que yo les comenté? Lo que yo les comenté desde el inicio, y esto también lo trabajan en la teoría estándar, es nosotros para el periodo de inflación lo que hacemos es explicarlo con el modo cero del campo. ¿Qué es lo que se puede leer de manera directa? Que si yo estoy trabajando el periodo de inflación con el modo cero del campo, esto quiere decir que para el modo cero del campo no va a ocurrir un colapso. Entonces, si no va a ocurrir un colapso, yo ni siquiera podría escribir esta ecuación, porque estas fluctuaciones que estarían representando, recordemos cómo se calculan con valores de expectación en estados del campo. Pero si para el estado del modo cero del campo no tengo un colapso, esto quiere decir que se puede tratar de manera clásica, como lo esquematicé en esta imagen. No voy a tener esta fluctuación que les había comentado. El campo va a rodar, por eso el nombre es slow roll, va a rodar y va a llegar hasta este punto mínimo, que es lo que representa nuestros días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sin tener un colapso, nosotros no tendríamos inflación eterna. Y se puede evolucionar también con este estado, como lo hizo Gabriel León, que estoy citando aquí. Y él reescribe todo en términos de este estado y muestra que la condición se invierte. Ya no se tiene más que las variaciones, las fluctuaciones del campo sean más grandes que el promedio del campo en sí mismo. Él lo hace de esta manera, que son las conclusiones que yo escribo aquí. Sin embargo, una manera en la que estoy trabajando como actividad final de mi trabajo de maestría es buscar escalares de curvatura vinculados con la métrica de Friedman-Robertson-Walker y mostrar que esta constante que entra en estas teorías, la que me dice cada cuánto ocurre un colapso, este lambda no debería ser una constante, este lambda debería ser función de una curvatura. Entonces, lo que yo estoy haciendo en estos días de cuarentena es buscar estos escalares y darme cuenta si estos escalares son estos escalares de curvatura, como por ejemplo el escalar de Weyl o el escalar de Kretschmann, son proporcionales a los modos del campo. Y adelantando un poco, hemos notado que sí, que hay escalares de curvatura que nos quedan de tal manera que el lambda queda proporcional a la curvatura. Entonces, esto no es una constante, sino es un lambda que depende de los escalares de curvatura. Y de esta manera también podríamos sustentar que el modo cero del campo no está cambiando. Pues al ser proporcional acá, lo que se tendría es que K es igual a 0 para el periodo de inflación, para el campo de inflatón que estamos trabajando. Y así únicamente vamos a darle un tratamiento clásico y no tendríamos por qué caer en problemas de inflación eterna. Y pues creo que me fui un poco rápido, no sé, pues que fuera como breve, pero si tienen dudas podemos platicar con más calma a continuación. Y pues esto es todo lo que les quería presentar y cómo no se tendría inflación eterna a través de este formalismo. Y pues de mi parte es todo y me gustaría que me hicieran preguntas para que pueda detallar algunas cosas.